hecho el programa? De teoría, sí, doctor. ¿Nada? Sí, hemos terminado neumología y dermatología, doctor. Ah, ya. Bueno, ahora chicos nos toca atención primaria al paciente politraumatizado. No sé si ustedes han llevado en alguna asignatura y si han llevado me alegro, así refuerzan sus conocimientos. Hemos llevado estoy tratando, miren, insuficiencia respiratoria nos toca, pero creo que de una manera más didáctica. Es importante que después de paro cardiorrespiratorio llevemos el politraumatizado, porque les comento, chicos, que alguna vez hasta les repartía casos a nivel de internado, no alguna vez, muchas veces. Entonces, hasta los internos se confunden. Cuando hacíamos politrauma, me daban algo o mezclado, ¿no? Con paro cardiorrespiratorio o atención del politrauma, confunden. Saben que las siglas para el paro cardiorrespiratorio, o sea, son el SBL y el ACLS, que en letras en inglés significan el soporte vital básico y el soporte vital avanzado, que también de una u otra manera es las de animación cardiopulmonar básica y las de animación cardiopulmonar avanzada. En cambio, las siglas de la atención del politraumatizado son el ATLS, que igual viene de inglés. T es de traumatizado, ¿no? A propósito de politraumatismo, saben ustedes, chicos, que es cuando entonces una persona, en este caso un paciente ya sería, sufre traumatismos múltiples, ¿no? Con afectación de varias regiones anatómicas, órganos, tejidos, etcétera. Entonces, el paciente politraumatizado, chicos, a diferencia del paro cardiorrespiratorio, este paciente está vivo. Antes les había dicho que el SBL o el ACLS era ABC, ¿no? Y el ACLS, o sea, el avanzado, eran la D, E y F. Pero ha cambiado, chicos, por el CAB, ¿no? Con la desfibrilación precoz, y entonces ya sería luego el D, E y F, lo cual ya lo tenemos bastante claro. Entonces, y les he enviado lo que ha salido, si no recuerdo mal, porque no he revisado, chicos, pero sí voy a tratar de hacerlo. Ayer mismo, ¿no? Las nuevas guías de reanimación cardiopulmonar. Entonces, en el paciente politraumatizado, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver, ¿no? Varios conceptos. O sea, tenemos que tratar primero, entonces, la situación que pone en riesgo la vida, ¿no? Ya sea derrumbes, accidentes automovilísticos, etcétera. Eso hasta en traumatología les han debido dar, o sea, cierta data. Saben que entre 0 y 40 años, los pacientes que mueren con mayor frecuencia, entonces el 40% de las muertes tienen que ver entonces con politraumatismo. Y es lógico, siempre el politraumatismo está relacionado, entonces tiene una relación directa con el aumento de la velocidad. Y cada año que pasa, entonces aumenta entonces la posibilidad de esto, motos, autos, etcétera, por las carreteras, ¿no? Se debe aplicar entonces el tratamiento indicado a pesar de no tener un diagnóstico definitivo, ¿no? Siempre tenemos que tener
ese ojo clínico médico altamente sospechar para entonces tengamos de esa manera evitar decesos. La historia clínica detallada no es un requisito esencial para evaluar a un paciente accidentado grave. En la atención primaria del paciente politraumatizado existe entonces una evaluación inicial con estos 9 pasos. Ya, chicos, que no hay que confundirse. Esto es de una forma general que se refiere a la preparación, al triaje o cribado también que se llama, ¿no? ¿No? A la revisión primaria, donde están las letras A, B, C, D, E, que son los pasos o protocolos que hay que seguir, ¿no? Que dentro de esta reanimación primaria se refiere a esta revisión primaria es donde se hace la reanimación de acuerdo a los pasos que tenemos, ¿no? 5 auxiliares para la revisión primaria y la reanimación. 6 revisión secundaria, ¿no? De pies a cabeza. Esto que tiene que ver más con el diagnóstico, ¿no? Es como una revisión primaria, entonces este es de reanimación. La secundaria es enfocada al diagnóstico, ¿no? 7 auxiliares para esta revisión secundaria, como vamos a ir viendo, reevaluación y monitoreo continuo después de la reanimación y finalmente los cuidados definitivos. Estos son los pasos que se siguen. Ahora, dentro de la preparación, cuando nosotros estemos, ¿no?, en el lugar, en la escena donde existen pacientes politraumatizados, entonces aquí existen 2 fases, ¿no? Al lugar de la escena es la fase prehospitalaria, que cuando nosotros estemos en el lugar ya debe ser notificado el traslado del paciente entonces hacia un hospital. Se debe entonces planificar, anticipar y preparar los requerimientos básicos. Entonces, mediante el auxilio de una persona o varias personas, si hay, se debe entonces manifestar, entonces que se debe comunicar a un centro hospitalario, por supuesto, al más cercano, pero que tenga condiciones, ¿no, chicos? O sea, de nada sirve al más cercano que sea una posta sanitaria donde no va a haber condiciones en todo sentido, ¿no? Médicos preparados, enfermeras preparadas, ¿no? Entonces, medios de atención, ¿no? Y además medios diagnósticos. Y luego está la fase hospitalaria. Una vez trasladado, ya cuando son notificados, entonces el personal médico y en realidad todo el equipo de salud ya se encuentra preparado esperando al paciente politraumatizado, que inclusive si en la fase prehospitalaria es atendida por uno de nosotros que somos médicos, ya hasta con diagnósticos, yo diría más que presuntivos, entonces ya está esperando el personal de salud hospitalario. Les decía, el ATLS, ¿no?, que es el soporte, ¿no?, vital, life, ¿no?, avanzado del traumatizado, del paciente politraumatizado, es el ATLS, que también en nuestro medio es brindado, no como la RCP cada año, creo que cada 2 años se hace a través de la Sociedad de Anestesiología. O sea, esta preparación no solamente a estudiantes, también a médicos, no solo generales, inclusive especialistas, e inclusive a la gente que quiera, cuando obviamente ya son profesionales médicos, generales o especialistas, entonces se les otorga certificación para que también puedan ser trainers, entrenadores, ¿no? Para eso dan una prueba, examen, etcétera, y pueden ser entonces partícipes del entrenamiento de nuevos profesionales. Entonces, esto lleva
una serie de tips importantes, ¿no? Donde se debe hacer evaluar el estado del paciente, ¿ya? Con la característica de que debe ser precisa y rápida. Reanimar y estabilizar al paciente resolviendo los problemas en orden prioritario, ¿no? Entonces, se debe determinar si los recursos del hospital son suficientes para resolver los problemas del paciente, lo que les decía. Entonces, de acuerdo entonces a cómo se encuentra equipado ese hospital, se deriva a ese o si no, al más cercano, pero que tenga las condiciones adecuadas. Obviamente, por decir, en Sucre están por la estación un accidente, seguramente está más cerca ahí el hospital, el gastro de la mujer, el hospital de la mujer, pero prefiero que 300 metros más y enviar al hospital Santa Bárbara, ¿no? Que tienen un sistema de emergencias bien equipado. Por eso es el hospital de choque, como se llama en nuestra ciudad. Tienen equipos de salud, ¿no? Realmente muy bien entrenados. En Politrauma, el Santa Bárbara, realmente es un hospital muy bien organizado, ¿no? Se debe realizar arreglos necesarios, ¿no? Para el traslado interhospitalario del enfermo. Lo que les decía, si de una forma equivocada, por desconocimiento, ¿no? Entonces, o un personal no calificado, no de salud, hace el traslado al paciente, entonces a un hospital debemos, o sea, ya previamente, o sea, entre ser primero directores, luego entre servicios, ¿no? De emergencia de uno con otros hospitales, ya tener una especie de convenios, ¿ya? Y dentro de los convenios tener protocolos, hasta protocolos de traslado donde participan los médicos, por decirle a un paciente politraumatizado al hospital gastroenterológico o instituto gastroenterológico que se llama boliviano-japonés. Entonces, obviamente, se puede hacer, si corre riesgo la vida, la atención primaria. Entonces ahí, pero si nos da el tiempo, como vamos a ver el triage, podemos hacer el traslado inmediato en este caso al Santa Bárbara. Asegurar que el paciente entonces reciba una atención óptima en cada fase de tratamiento. Y eso nos va entonces garantizar de que el paciente entonces tenga la posibilidad de que no llegue al deceso. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué objetivos tenemos? Dentro de los objetivos están identificar la secuencia correcta, ¿no? De prioridades en la atención del paciente politraumatizado. Se debe aplicar los principios descritos en la revisión primaria y secundaria en la atención del paciente politraumatizado. Aplicar pautas y técnicas que deben utilizar entonces en las fases de reanimación inicial y de atención definitiva del tratamiento. Identificar la forma en que la historia médica, ¿no? Del paciente y los detalles del accidente, los cuales nos van a ayudar entonces a cómo y la gravedad de las lesiones que pueda tener en diferentes partes anatómicas y orgánicas y de este paciente politraumatizado. Entonces, de esa manera vamos a tener la posibilidad de anticiparnos a los peligros latentes relacionados con la revisión primaria y al tratamiento para disminuir su impacto. Entonces, también esto es lo que deben tener todos los servicios de emergencia de los hospitales, todos los servicios de emergencia, lo cual se conoce como triage, ¿no? O también otros incluso con J escriben, chicos, esto triaje con J, otros le llaman como esto triage o trillaje, que es una palabra francesa, ¿no? Que es una forma de clasificar entonces
clasificar, entonces, mediante una evaluación rápida, ¿no? Del estado del paciente para que él tenga la mejor atención posible, de acuerdo entonces a la gravedad de su signo sintomatología, ¿ya? Y para eso existe 5 niveles. Y les he, para que ustedes si estudian un libro, una bibliografía u otra, les voy a presentar 2 de las más importantes que varían nada, chicos, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo a la bibliografía. Pero existe este triage 5 niveles. 5 niveles. 5 niveles, ¿no? El nivel 1 es cuando el paciente realmente necesita una atención inmediata. Una atención inmediata, que llega a un centro hospitalario, entonces el paciente está con un neumotórax. Atención, entonces no podemos esperar. Tiene que ser inmediatamente atendido. Tenemos que resolver ese neumotórax. Atención. Un nivel 2, entonces, que es una emergencia, pero nos da entonces al menos 15 minutos para que podamos resolver. 15 minutos, mientras que el nivel 3 es una urgencia. Esta diferencia yo ya les he hecho en alguna oportunidad. La urgencia entonces nos da mayor tiempo para que podamos entonces poner en condiciones al paciente, ¿no? Hasta unos 30 minutos de espera. El nivel 4 entonces es prioritario, se denomina así, que nos puede dar hasta 60 minutos de espera, y el nivel 5 no urgente, que nos puede dar hasta 2 minutos de espera. Según algunos otros autores, entonces, por ejemplo, se van a fijar en el nivel 2, que nos puede dar, que es una emergencia, hasta 15 minutos, pero según otros autores nos da 10 minutos. Obviamente, el nivel 1 es ese paciente crítico que no puede esperar, que tiene que ser en el acto atendido, ¿no? El nivel 3, 60 minutos. Haciendo una comparación, entonces, con el nivel 3 de otra bibliografía, 30 minutos. Entonces, quiero que se den cuenta, chicos, ¿no? El nivel 4 es el estándar, 120 minutos, y el no urgente, que antes era 2 horas, aquí nos puede dar 240 minutos, hasta el doble, 4 horas, ¿ya? Entonces, eso según entonces la bibliografía. Lo que a mí me interesa, chicos, que ustedes aprendan a diferenciar qué es un paciente crítico, qué es una emergencia, qué es una urgencia, ¿no? Que es el paciente prioritario y el no urgente. O sea, que esto, que inclusive, como hemos estudiado por colores, ¿no? Los gases líquidos inhalatorios anestésicos, ¿no? Luego también los gases anestésicos, lo propio, el triage por color. Entonces, viendo el color, nosotros ya nos damos cuenta de qué paciente se trata. De qué paciente se trata. Durante la revisión primaria, entonces, se evalúan las lesiones, su mecanismo y prioridades del tratamiento en función a los signos vitales. O sea, está de más decirles que este paciente está vivo, chicos. No es lo mismo que el paro, ¿no?, cardiorrespiratorio. Esto para restablecer entonces una reanimación y restauración de las funciones vitales y así llegar al tratamiento definitivo. En esta revisión primaria tenemos que tener entonces los 5 pasos. A, B, C, D, E. Son muy parecidos. El A, B. La A es mantenimiento y control de la vía aérea, ¿no? Muy parecido al de la reanimación cardiopulmonar. B, de British, ventilación. El C, circulación. O sea, el paciente está vivo, ¿no? Pero el paciente politraumatizado en C, tenemos que pensar que él tiene hemorragias, ¿no? A nivel de diversos órganos, etcétera, de acuerdo al antecedente que recojamos. Esto se debe a la discapacidad, o también conocida como déficit neurológico, como ya vamos a ver enseguida, y la exposición y control del paciente. Entonces, esas son las iniciales que se hace tanto en la revisión primaria y en la revisión secundaria, e inclusive
en la reevaluación definitiva. Entonces, esos son los pasos que tenemos que hacer en ese orden. Entonces, para el mantenimiento de la vía aérea y el control de la vía aérea, ¿qué tenemos que ver? Pensar entonces en la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, ¿qué puede haber aquí? Sobre todo, dos tipos de lesiones: obstrucción de la vía aérea o lesión entonces de la vía aérea. Para esto tenemos que ver la permeabilidad, ¿no? Para eso ya sabemos que se hace la elevación del mentón, o también conocido como levantamiento de la mandíbula. Entonces, ¿para qué? Para que la lengua no vaya a obstruir a la pared posterior, ¿no? Siempre tenemos que buscar, entonces, si algo está obstruyendo, ¿no? Algún cuerpo extraño, entonces, abriendo la boca cuidadosamente, haciendo una limpieza, ¿no? Que puede también haber fractura facial, fractura de la mandíbula, ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Y puede haber inclusive lesión de la vía aérea, sea de la laringe o de la tráquea. En la A, nosotros, chicos, siempre tenemos que pensar, ya, siempre obligatorio, en el 100%, ¿no? Que existe lesión de la columna cervical, ¿no? Sobre todo, entonces, cuando el trauma es multisistémico, cuando existe alteración de estado de conciencia, un trauma cerrado, ¿no? Por arriba de la clavícula. Entonces, todo esto nos puede llevar a alteraciones de la conciencia, a una valoración, a esto se refiere la valoración, el déficit neurológico, a una escala de Glasgow igual o menor a 8. Y si tenemos esto con obstrucción, etcétera, sobre todo con un Glasgow de 8 o menos, entonces tenemos que hacer un tratamiento de la vía aérea definitiva. ¿Y qué es eso? Intubación de la vía aérea. Intubación de la vía aérea. Luego, la respiración o ventilación, ¿no? La permeabilidad de la vía aérea no nos asegura una buena ventilación satisfactoria, ya que se necesita una buena función torácica del diafragma, de los pulmones, entonces, para que el paciente respire. En cuanto a la C, les he dicho que tiene que ver con hemorragias. Aquí no se hace compresiones cardíacas, chicos, no, el paciente no está en paro, ¿no? Sino tiene que ver la circulación con la circulación, ¿no? Y control de las hemorragias, ¿no? Para lo cual puede haber entonces un volumen sanguíneo y gasto cardíaco disminuido causado por las hemorragias. Entonces, para lo cual tenemos que hacer esencial. Me olvidaba decirles, clave, chicos, ¿no? Clave. Si somos 2 o más personas que vamos a atender a este paciente, entonces, inclusive cuando vamos en la fase prehospitalaria, ya se debe alertar al hospital de que está o no con vía. Probablemente, si estamos uno de nosotros y sabemos atender a este paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Catéteres, trocar 2 accesos venosos, 2 vías. Si nosotros hemos ido a pacientes a recoger entonces en ambulancia, ganamos tiempo en el traslado, entonces 2, ¿no? Catéteres de grueso calibre. Tenemos que, entonces, eso es clave, chicos, ¿no? Y entonces llegamos al centro sanitario ya preparado. Y si no, decimos que no tenemos acceso venoso, preparen en el hospital. Entonces, lo primero que van a estar, entonces, son 2 personas para, entonces, canalizar. Porque si no, se puede colapsar el paciente, entonces, y ni siquiera, no solamente no vamos a poderse poner cristaloides y lo antes posible, entonces, paquetes globulares, o sea, para que el paciente entonces no entre en shock hipovolémico, y es por lo cual gruesos, de grueso calibre, 16 o 14, bránulas, ¿no? Que se llaman, o también catéter venoso simplemente. La D es el déficit neurológico. Estamos haciendo A, B, C, D.
o sea, esa secuencia de atención. Pretende establecer entonces el nivel de conciencia, la reacción pupilar, signos de lateralización y nivel de lesión medular, ¿no? ¿Y mediante qué vamos a hacer esto? ¿Qué es la escala que se utiliza aquí? La escala de Glasgow, ¿ya? El estado de conciencia del paciente puede estar alterado. ¿Esto por qué? Por disminución en la perfusión cerebral, causa directa de un trauma a nivel de la cabeza, hipoglicemia, alcohol, narcóticos, otras drogas. Entonces hay que estar atentos, ¿no? La escala de Glasgow, ustedes saben que tiene entonces un puntaje de 15, para lo cual entonces la respuesta motora tiene una valoración de 6, como ven en imagen entonces, ¿no? La respuesta verbal de 5, de acuerdo a estos parámetros, y la apertura ocular 4, de acuerdo a estos parámetros. Recalcarles que esta se clasifica en leve cuando tenemos entre 13 y 15, moderada entre 9 y 12, severa entre 3 a 8, ¿no? Severa entre 3 a 8. Y finalmente la exposición y control ambiental, que significa que nosotros para hacer una buena evaluación, entonces tenemos que exponerlo al paciente, desnudarlo al paciente. Pero ojo chicos, ¿no? Cuidado, para que pueda, al producir el frío, alteraciones en la coagulación. Entonces, para eso tenemos que utilizar mantas calientes, mantas eléctricas, como ya les he mencionado, ¿no? Tenemos que utilizar soluciones calientes y sobre todo el ambiente donde va a ser atendido debe estar caliente, debe estar caliente. No tiene que estar a nuestro agrado. Si con nosotros, con nuestro pijama, ¿no? Con nuestro seguramente calcetines, zapatos, que estamos cómodos, para el paciente es frío. Entonces, chicos, eso. Y tenemos que entonces exponerlo al paciente, desnudarlo, para que evaluemos entonces y llegamos a mejores diagnósticos que se nos puede estar pasando. A eso se refiere la exposición del paciente y el control ambiental, sobre todo referido a la temperatura, ¿no? Luego, en esta reanimación, saben entonces, chicos, que al controlar la vía aérea, entonces vamos a permitir entonces la entrada entonces de una buena ventilación, en lo posible enriquecida con oxígeno, para que tengamos entonces una hematosis adecuada, ¿no? Lo hacemos a través de una máscara, ¿no? El control, hay que tener mucho cuidado. Hemos dicho que este paciente siempre, para el control de la vía aérea, está casado en el politraumatismo. Pensar que el paciente tiene entonces lesión o trauma de la columna cervical, que si el paciente puede tener íntegra su médula espinal, si nosotros no tenemos el cuidado correspondiente, podríamos nosotros subluxar alguna vértebra o desplazar alguna vértebra fracturada y seccionar la médula espinal, ¿no? Para esto, control de la vía aérea se hace con métodos manuales y no manuales, ¿no? Dentro de los no manuales, entonces, están los métodos, o sea, ya explicados a través de, la, de las cánulas orofaringias, cánulas de Gödel, etcétera, ¿no? Y mientras que los métodos manuales se refiere entonces a hiperextensión de la cabeza, elevación de la mandíbula. También puede haber métodos quirúrgicos como la cricotiroidotomía, traqueostomía, etc. Como siempre, corremos. Para esto, chicos, también en práctica, más bien a ustedes se les ha explicado, la introducción también, en primera instancia podríamos hacer de una máscara laringia, como ven en esta imagen, se agarra entonces como si sería un lápiz, ¿no? Se desplaza hasta que hay un choque donde en la apertura glótica, que es la apertura glótica, es donde está entonces la entrada entonces a la laringe, que por arriba está la epiglotis, y la glotis es esta, caracterizada entonces por la presencia de las cuerdas vocales, para que podamos hacer entonces la colocación de la máscara laringea que llega ahí, o mejor, la intubación. La intubación.
Ahora, la intubación endotraqueal, chicos, tiene indicaciones, ¿no? Aísla la vía aérea y mantiene su permeabilidad, reduce el riesgo de aspiración por el neumotaponamiento que se realiza, permite succión de secreciones, asegura una buena oxigenación, altas concentraciones, ¿no? Y por ende, como siempre digo, es la regla de oro, asegura una buena ventilación. ¿Cuándo hacerlo? Cuando existe obstrucción de vía aérea, oxigenación inadecuada, ventilación inadecuada, mayor trabajo respiratorio y para proteger las vías aéreas. Entonces, para esto, chicos, tenemos para una buena ventilación siempre. Y inspección, ¿no? Palpación, ¿no? También hablan de percusión y auscultación para saber si estamos haciendo una buena ventilación. En estas existen sobre todo 5 cuadros importantes en los cuales tenemos que tener cuidado. Dentro de eso está el neumotórax a tensión, que se caracteriza por un dolor torácico, dificultad respiratoria o disnea, que esta disnea, cuando esa tensión está acompañada de hipotensión. Y si existe hipotensión como mecanismo compensatorio, saben, chicos, que va a existir taquicardia, puede haber desviación de la tráquea, ausencia del murmullo vesicular e ingurgitación yugular. Esa es la característica como vamos a diagnosticar un neumotórax a tensión, ¿no? El neumotórax a tensión, saben que hay que resolverlo, se lleva a la guardia, chicos. Entonces, segundo espacio intercostal, línea media clavicular con un trocar grueso, entonces llegar entre pleura y pleura, y de esa manera recién vamos a poder ventilar. De esa manera se resuelve. Ahora, segundo cuadro, neumotórax abierto, ¿no? Entonces se caracteriza porque existe una lesión parenquimatosa total, donde existe una herida en la pared torácica, ¿no? Y luego el tratamiento inicial, ¿qué es lo que se hace? Como se ve en la imagen, se debe cubrir entonces con un vendaje estéril, oclusivo, asegurando tres bordes con tela adhesiva. Entonces, esa es la manera, entonces, de atención primaria, entonces, de un neumotórax abierto, ¿no? Luego se debe colocar un tubo, ¿ya? Y, si es necesario, entrar a quirófano para hacer el tratamiento definitivo, ¿no? Pero ahora, en el tórax inestable, que se refiere a la fractura de dos o más costillas en dos o más partes, ¿no? Que va a causar movimientos paradójicos, una ventilación entonces inadecuada, como ven, entonces va a causar un colapso, inclusive este colapso, dependiendo, puede afectar al corazón. Entonces, es la cuarta patología, hemotórax masivo, ¿no? Mayor a 1500 ml de sangre, ¿ya? En la cavidad torácica. Para esto se hace la colocación de un tubo para descomprimir, entonces, eso, ¿no? Se debe restituir el volumen sanguíneo, ¿ya? Y se debe colocar rápidamente, entonces, un drenaje. La tensión en el taponamiento cardíaco. Entonces, es la quinta, ¿no? La quinta. En el taponamiento cardíaco se puede producir por un trauma penetrante, ¿no? Se debe hacer un diagnóstico de diferencial con el neumotórax a tensión. Rápidamente podemos hacer un ecocardiograma y, si confirmamos, debemos hacer la pericardiocentesis, ¿no? Entonces, colocar un trocar entonces debajo del pericardio, ¿no? Para que de esa manera, entonces, porque si no, las contracciones sistólicas y la relación en la diástole, entonces, son inadecuadas y fácilmente nos pueden llevar al deceso del paciente. En este taponamiento cardíaco se presenta la tríada de Beck, que ustedes la conocen, se caracteriza por un aumento entonces de la presión venosa. ¿Cómo se va a manifestar este aumento de la presión venosa? Con ingurgitación yugular, disminuye la presión arterial y existe abolición de los ruidos cardíacos. Luego,
¿no? La fase 5 hacemos la complementación, entonces, de las de visión primaria y de las de animación. Para esto, entonces, hacemos, ¿no? Electrocardiograma, hacemos sondajes para monitorizar la función renal, ¿no? Si el paciente probablemente entonces pueda estar con náuseas, además de la sonda vesical, colocamos una sonda nasogástrica, ponerle entonces todo lo necesario al paciente. ¿Y cómo complementamos esta revisión primaria de la reanimación? Como les decía, mediante electrocardiograma, toma de signos vitales como la tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, temperatura, etc. Entonces, tenemos que tratar de ser nosotros, si hacemos una atención prehospitalaria, ¿no? O recibimos en un hospital no adecuado, o si recibimos en el hospital adecuado de emergencias, que nuestro traslado de paciente ya sea hacia el hospital o de un hospital a otro hospital o en el hospital adecuado del servicio de emergencias, por ejemplo, después ya de estabilizar a una terapia intensiva, entonces tenemos que tratar de ser entonces un transporte al contrario de este, ¿no? Inteligente, adecuado, pertinente, ¿no? Luego, en la revisión secundaria, después de haber hecho la primaria, el ABCD, entonces existe un mnemotécnico que se conoce como AMPLA, donde tenemos que ver alergias, medicamentos que toma habitualmente, patología previa, si es mujer pensar en un embarazo, ¿no? Después de libaciones, últimos alimentos, ambiente y eventos relacionados con el trauma, lo cual siempre va a llevar como una ayuda. Entonces luego la complementación secundaria con tomografías, resonancia, chicos, etcétera, ¿no? Con todas esas funciones, ¿ya? Y luego de ello, entonces, los cuidados definitivos, después de haber hecho entonces un buen trabajo y derivar a donde corresponde, entonces se hace los cuidados definitivos, que eso ya están al margen de nosotros. Nosotros ya hemos trasladado, como les he dicho, y ahí harán el tratamiento definitivo. Cabalito, Miriam, te encargo la lista, por favor. ¿Ya? Sí, doctor, le voy a pasar en un momentito. Ya, listo, chicos. Entonces, con eso terminamos la atención al paciente politrauma. Nos vemos el siguiente jueves. Que les Gracias, vaya doctor. bien. Hasta luego. Suerte. Gracias, doctor.